Addison, Albert. Y acá, dentro de la universidad. Precisamente son una cantidad de Sí, es que por ejemplo, yo dije la siguiente de mi primer hijo, pero tengo dos hijos, sino que en ese momento, digamos, como yo era un adolescente, para mí fue demasiado significativo. Sí, exacto, sí, no sé que el otro no fue significativo, pero son como las cosas, digamos, que más me han marcado. Pregrado. Organización de pregrado, no, la pregrado. Graduación. Graduación. 2003. ¿Cuál? Escuchen a Camilo, por favor. Del 93, desplazamiento. Por allí, por donde Lulu está por allá, acá. Y este es En el 2008. 2001, ¿dónde está? Por aquí. Por acá. María, ¿me ha hecho una foto? Con mi don. Orión Mariscal. Bueno, entonces, Yo también ahí en el 2001. Sí, muere mi abuela y desplazan a mi familia del municipio de Peque. En el mismo año. Es como Peque, puede ser la palabra. Peque. no, porque sí, era pequeño. Peque. o pequeño. Sí. Peque. Muy bien. Mientras íbamos colocando las fechas y las palabras que pudimos escuchar de esas marcas o de esos momentos significativos para los otros. Alegría, logros, dolor. Yo vi también mucho la familia, aparecer ahí como unas marcas importantes. ¿Qué otras cosas escucharon? De lo poquito que pudimos ir compartiendo. Que uno también comparte esas alegrías o esos dolores casualmente en algunas fechas, otras adelante, atrás. Y como que se cruzan, ¿cierto? Como que también nos hemos encontrado sin saberlo en ese tiempo con otros. Vamos a pensar que paralela a esta línea del tiempo, que es una línea personal, ¿cierto? Que son esos hechos de vida personales, vamos a pensar que también hay una línea paralela de tiempo que nos acompaña y que tiene que ver con el tiempo de una ciudad, ¿cierto? En este caso de la ciudad de Medellín. Y los voy a invitar a que pensemos en esa línea morada, cuáles son esos momentos, esos hechos que han marcado a la ciudad, así como a nosotros nos ha marcado una graduación, el comienzo de un hogar, una muerte. Sí. ¿Cuáles son esos hechos y esas fechas que han marcado a la ciudad de Medellín? En el 96. 95. 1995 el metro. Bueno, fue antes realmente porque lo marcó muchísimo todo el proceso de construcción, que sí, que no. Desde los estudios socioeconómicos. 1995. En el 95, esa es la O sea, el metro y entran las autodefensas a Medellín. Hay dos ¿Entraron juntos? en el mismo vagón. Los 2 metros. Entraron los dos metros. Por eso el nombre.
Nosotros pusimos por aquí en el 2005 el nacimiento del CEPAC. Marca un hito en la ciudad. Las operaciones, la Mariscal, eso fue La muerte de Pablo Escobar. en el 96. 93. En el 93 la muerte de Pablo Escobar. 93 por ahí. Y en el 2004 pienso yo que hay como la primera movilización. No, 2003. 2003, pero Finalizó empezando en 2003. 2004. Ajá. 25 de diciembre del 2003. El cacique, se inicia el cacique. En el 2004 pienso que se inicia, no sé, lo tengo como algo marcado para que no sé si lo compartamos todos, pero como una era cambio. Precisamente se plantean sitios como los que hoy estamos sentados, a partir del 2004. Se sigue pues una serie hasta el 2008. En el 85, yo me acuerdo que encendíamos el televisor y estaban inaugurando Teleantioquia. En el 85. Sí. Y vino el Papa. 86, ¿qué fecha? El Papa también vino en ese, yo me acuerdo de En el en el 86. No fue en el 85, él vino en el 85 porque ese año se Pero era Armero. Sí. Empezó en el 86. Sí. Porque Armero fue a final de noviembre y él fue al año siguiente. Antes Ah, 86. sí. Esa fue la bomba Sí. colombiana. Y lo del Palacio fue que El 85. un 6 de Ayer en el noviembre. 85. El 6 de noviembre. el Palacio Fue un 6 de noviembre en la toma de la Cachorra y un 13 de Armero. 86 fue el Papa. 6 Armero, 13 6 Palacio y 13 Palacio. Y el año el Papa. Y ese año Teleantioquia también. En el 78, el nacimiento del Mamo. Para mí es un super cambio en esta ciudad. ¿Dónde está el 78? Y las esculturas, pues que cambiamos durante que estamos en la católica en el 2002, que eso me parece el momento para las esculturas de Botero. Fue el 2000. eso era el 2000, que eso fue un 2000, gran porque ¿cierto? sí, tumbaron todas las barberías que había ahí. Eso fue un día. Sí. Las esculturas, la casa de Botero. ¿Cuándo es Me eso? parece bien. 2000. Ahorita hablábamos que a los del 70, al combo del 70, les tocó un poco la violencia en los 80, ¿cierto? En los 90. ¿Cómo era esa ciudad cuando ustedes eran adolescentes? ¿Qué pasó en esa época? Como es que no estaba Lo aquí que en pasa es que Medellín, yo no entonces. Tampoco vivía en Medellín. En esa época, en realidad, pues la mayoría, digámoslo así, la juventud estaba consumida en la droga, en el bazuco. La marihuana no tenía tanta incidencia en la ciudad, más el bazuco sí era lo que estaba de moda. Era por lo que la gente pagaba para que les armaran las fiestas. Cuando inclusive estando muy jóvenes nos contrataban en las fiestas y nosotros al lado de las discotecas que eran en ese entonces, tabernas, nos ponía, venga para que, venga, usted chino venga aquí, usted nos arma y toda la noche armando ese tipo de cosas. Entonces era más bien como otro tipo de, el hecho de tener, digamos, otro tipo de adicciones, pues crea una revolución en la mente de toda esa gente. Entonces, fue momentos, digámoslo así, donde violaciones, fue violento, empezó un periodo violento en la ciudad. En ese ¿Fue momento. como en los 80? Sí, terminando los 80, digamos, entre esa época de los 80, entonces inclusive se empezaban a crecer ya los antros en la ciudad, entonces ya la gente se desplazaba a ciertos puntos de la ciudad referenciados, empezaban a ser más empiezan a ser reconocidos lugares donde se desplazaban a consumir. Yo tengo caída de Medellín. Yo también. Pero vaina tan bonita. Pues me acuerdo, una ciudad súper bonita, súper tranquila. Pero yo era mucho humo. Pero No, en cambio yo me la acuerdo muy armonizada, con unas avenidas amplias, ¿cierto? Como con flores, lo que hablábamos antes, con flores, de una ciudad estéticamente bonita, arquitectónicamente bonita,
como amable para acá, el centro sí era medio caótico, pero como en todo caso, amable para caminar y que uno podía salir, porque a finales de los 80 eso es como la época que uno empieza como a tener amigos. Si son las bombas, de hecho cerca de mi casa está yo una periodo época en que yo estoy en bicicleta con mis amigos por todo el barrio, nos vamos para la tienda, ya como que las barrias, en la casa. Había confianza. Sí, se yo veía siento como eso, esas dos cosas. y había como vida de calle, o sea, yo vivía en barrio. Sí, pero tiene No, razón. no en urbanización, sino en La mayoría de los barrio. muchachos se reunían una sola cachadita digamos, de la cuadra allá. En la puerta de la casa de los amigos. Y era así, ese en las tipo de escalitas, relaciones. y era como salir a dar esa vuelta. Entonces me acuerdo que en bicicletas iba a explorar el barrio vecino para ir a la aventura del Pero- mundo entero. En esa época no habían tantas urbanizaciones. Empezaron como a nacer. Las dinámicas, digamos, de los jóvenes de esa época, que yo estaba en esa época iniciando mi adolescencia, era de barrio. Exactamente, a mí también me fue igual. Y a pesar de que La galladita, que nos En esa misma juntábamos. época, en los 80, entonces donde entra Pero Pablo es que se Escobar, veían se las empiezan a dos ver los cosas, primeros ¿no? videos. Claro, no, o sea, sí que yo creo que hay dos perspectivas. Una es verlo desde lo que uno disfrutó y gozó como joven, pero también las otras dinámicas de ciudad que habían, que era, digamos, lo de la violencia. Los Obviamente a mí me escenarios, tocó independiente del ver, escenario por donde ejemplo, estuvo. que Se mataban mira de en mi diferente cuadra, mataron al vigilante, en la esquina bajaron a uno de un colectivo que por ladrón lo dejaron ahí extendido, cosas de ese estilo. También nos tocó las bombas de Pablo, entonces que la de Monterrey, que el no sé qué, bueno. Pero a la vez uno disfrutaba, pues en medio del dolor y de la situación e incluso de la preocupación, porque hubo una preocupación muy grande, a uno lo dejaban salir solo hasta cierta hora, porque es que acuérdense que ya a los toques de queda que habían en la ciudad, no puede salir sino hasta las 10, necesito verla. Y que era esa tensión, pero al final uno también disfrutaba la ciudad y disfrutaba su barrio con los amigos. Creo que eso también pasaba un poco como de... Yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo ese hipotético de cuando mataron a Galán, porque es el día del cumpleaños de la manita. Nosotros estábamos en Uy, eso fue el 18 de impresionante. agosto del 80, pues no, del 89. Se fue la violación a otras partes del 18 de agosto porque es el cumple del Juanjo. Y pues estábamos todos en la fiesta de mi hermano y obviamente todos los chicos por allá gritando como locos. Y todos los grandes estaban muy preocupados, porque uno sabe que algo está pasando, que algo está mal, pero uno no es consciente. O sea, yo sé que en Medellín había bombas, en mi casa estalló una, pero pues yo no. Adolescente. Exactamente. Bueno, yo era una niña, pero sí, no lo mencionaba y no sé, pues que yo también haya vivido como que allá. Yo he sido muy sonsa, pues no sé, muy boba. Pues lo sé, pero yo estaba pensando en jugar en otras cosas. Hay gente que tiene más conciencia desde más chiquita, yo no. Yo no sabía que las bombas estaban y que habían cosas que estaban pasando raras, pero nunca fui consciente de eso y eso nunca me impidió la calle y mi familia nunca me prohibió salir. O sea, mi mamá siempre me dejó mucho como hacer mis cosas. Pues creo que en eso cambia mucho. Entonces yo nunca crecí en una ciudad de miedo. De miedo, sí, en los Yo 80 no. fueron, yo creo que fue una etapa decisiva. Pero que desde el punto pero de vista, finales de ¿cierto? los Son los 80. puntos de vista de los diferentes Sí, finales de los escenarios, 80, digamos en el escenario donde yo finales de estuve, los 90. finalizando los 80, pues entonces empezaron a ver los primeros de Pablo Escobar y sus secuaces en la hacienda Nápoles. Y eso se empezó a difundir y entonces empezaron a llegar los primeros referentes de nosotros al barrio de estas personas que eran los que traían la plata. Entonces todos los íbamos a buscar, que llegó Julano, vamos que ahí está la plata, porque entonces repartían mercado, entonces empezaron a ser los referentes en muchas de las, digamos así, de las comunas de Medellín. Entonces, mientras que, digamos, en unos espacios de ciudad, se formaban unos espacios de ciudad, también hay un currículo oculto detrás, ¿cierto? Donde se empezaba a gestar un poder muy grande que lo lastimosamente mire donde terminó, ¿cierto? Yo creo que lo que dice Carlos es cierto y conectándolo con Cristina, creo que también incide mucho eso en el lugar donde habitábamos. Yo, por ejemplo, habitaba la comuna 15 de Aguadabán y mi cuadra era una cuadra muy residencial, muy de familias, pero 2 cuadras allá era zona caliente. Pues como lo escuchamos de los chicos, allá había expendio de inicio, había
entre las barritas ya que se formaban, que ahora son los combos, pues, entonces ya había el combito de pelado que se paran en las esquinas a consumir, y eso es lo que veíamos nosotros. Si bien nosotros teníamos una talladita que éramos lozanos, ¿cierto? En la esquina ya estaban los chicos y eran conocidos, eran nuestros vecinos, los esquinados. Pero eso es como porque se exactamente, era una referente a saludar. Era la barra y la connotación de barra a lo que ahora es el combo es totalmente diferente. No, pero primero se pasó de la barra a la banda. Al parche. De las barras a las bandas. Ya el parche es una vez ya después de los 90. Finalizando de los 80 a los 90 se comienza a pasar de la barra a la banda. Inclusive antes de eso se hablaba, por ejemplo, en personas como ellos, de los monjes, de los que eran unos grupitos, una barrita, así como ustedes lo decían ahora, sentado unas escalitas, pero llegó otro y atacó esto y lo que le acompañé ahora, buscaban que nos apoyara y iban a hacer el daño. Entonces, de ahí en la parte del 89-90 se deja venir lo que fue la pistola en Medellín, que es ahí donde... La primera guerra de los policías. Claro, que es ahí donde se empieza a ver mucho, pues ya se consolida como tal el sicariato, porque entonces ya llegan esos mágicos a ofrecer a los barrios, bueno, necesitamos estos policías, que como veo el resentimiento de los jóvenes hacia la policía, que eran unos brutos, claro, ellos ofrecían por unos millones de pesos a salir a matar a los policías. Pero ahí empieza a hablar de los mágicos, pero ya esa es la época, los 90 y punta, que son los mágicos. Inclusive esa era una connotación, por ejemplo, yo no soy de acá, toda mi vida he vivido en el Retiro, y en esa época yo recuerdo, por ejemplo, yo estaba en el colegio en octavo, si no estoy mal, que ocurrió lo de la toma del Palacio de Justicia. Eso fue en el 87, 85, sí. Y ahí entonces como que me empiezo a dar cuenta de la realidad de este país. Antes, comparto mucho lo de la compañera, yo estaba en el mundo del juego y más en un pueblo, pues claro, ¿no? Con mayor razón. Pero ahí empiezo como a sensibilizarme con la realidad de este país, y después, cuando ya en la adolescencia fuerte, recuerdo mucho que se usaba mucho que nos veníamos o salíamos del pueblo a echar dedo. Ya eso yo creo que no se veía, no sé. Y era que literalmente, y nos íbamos para la Ceja, hasta acá nos vinimos una vez, y no se me olvida que la primera volada a Medellín literalmente fue el día de la bomba de Colombiana. ¿Qué fecha fue esa? No recuerdo, por eso pregunté a Mi mamá la debe tener. No me acuerdo, y estábamos en el centro, o sea, como 5 montañeras literalmente, que nos teníamos, no se me olvida que nos teníamos que tomar unas fotos en Foto Japón. Pues una cosa eso era lo máximo, pues ya después pues que por todo el día, no sé qué, pero me acuerdo mucho que ahorramos fue para tomarnos esas fotos. Entonces voladas en el centro, no conocíamos pues así como exactamente cómo correr ni nada, y éramos pues se nos acabó, y eso fue una cosa muy tremenda porque fue un despelote gigante en el centro. Entonces me Lo acuerdo que dice muchísimo. el tema de la Palacio de Justicia también me impacta mucho, pues ahorita está hablando que Antioquia por el 85 tenía 5 añitos, cumplió 6, cuando el tema de la toma del Palacio de Justicia a mí me impactó mucho, porque después en ese tiempo, no recuerdo bien cuándo fue el deslizamiento acá arriba en Villatina, que ese deslizamiento en Villatina Juanjo lo menciona mucho. El 85. 86, sí, fue por esa época. Entonces el deslizamiento en Villatina se escuchaba, no sé, pues los que estamos en la época de esos lados, que eso había sido no un tema natural, sino un tema de que milicianos del M-19 para la época habían enterrado unos explosivos, y eso algo produjo, y eso acabó con 500 y punta de personas, no estoy mal, y eso acabó con el barrio, porque yo recuerdo que fui y vi el barrio, y eso pues a una montaña. Después de eso me impactó mucho la bomba de la feria de la Macarena, que esa bomba fue una cosa loca porque los medios registrando a la gente pues, y luego también antes de los 90, antes del 90, 89 más o menos esa bomba, 88, 89, que fue la bomba de la Macarena. Esos hechos así como que me impactaron mucho, y es lo que también hoy me lleva a que pronto sea abogado. Pues como por eso me voy encaminando como... Medellín también sufrió una toma guerrillera en
en la estación del vapor, no sé si se acuerdan, la estación del vapor en Zamora, se la tomaron los guerrilleros un enfrentamiento, creo que fue en el 87, 88, ¿no fue? Donde, esto fue por aquí por Moravia, había un asentamiento militar en Moravia y fue tomado por la guerrilla desde ambos lados del río. Inclusive eso fue tremendo, recuerdo que fue muy cerca de mi casa y ellos escuchaban, fue la primera. ¿En qué sector fue? Eso fue en Moravia. Mapón. El Mapón se llama el Mapón. Yo recuerdo, yo llegué a Medellín en el 89, en febrero del 89. Vine a buscar opciones de estudio en la universidad y llegué al barrio Aranjuez, exactamente en la carrera 51B, la 93. Y adivinen qué había ahí. Ahí esa era la cuadra de los Prisco. Entonces, la cuadra de los Prisco. La 50B. La 51B con la 90. Estudiaban en la 51B con la 95 y yo estaba en la 51B con la 94. Entonces, de la esquina de la casa donde yo llegué, pues no pasábamos porque nos daba terror, o sea, ya sabíamos que ahí no se podía pasar y que en la esquina estaban todos los de la banda de los Prisco, que ahí estaba Tito, el que asesinó a Diana Turbay. Pues tenías unos vecinos. Claro, y arrastraban los muertos y los tiraban muchas veces ahí frente a la casa y se escuchaban los tiroteos. Sí, pues no en mi casa, en la casa de una tía, pero entonces... ¿Proveniente de dónde? ¿Cómo? ¿Proveniente de dónde? ¿De dónde venías? De Oriente, de Argelia. Entonces, era una época de mucho miedo, sin embargo, como yo era nueva en Medellín, pues no dimensionaba como todo eso hasta que llegué al centro, porque después viví en el centro en el 92, 93 y ¡pum! ¿Y qué sonó? La bomba que destruyó allí abajo en lo de los espejos. ¿Y qué sonó? ¡Pum! Y otra bomba. Y yo recuerdo que en el primer piso de mi casa habían unas viejitas. ¿Qué fue eso? Y yo, una bomba, cállate, vieja mal. No hagamos mucha que estamos en guerra, ¿qué y entonces, y era un miedo permanente, pero también era como un relax porque ya yo estaba en la universidad, pues yo, pero sí, como que marcó mucho esa época de mucho miedo, sobre todo cuando estuve en Aranjuez. Bueno, en mi caso, yo no sé dónde estaba porque no recuerdo que no les tocó el tiempo. Vea, toda la vida he vivido por acá en Boston, entonces era un barrio súper tranquilo, de viejitos, no pasaban la vida, nada. Yo nada más recuerdo que jugaba fútbol con mis hermanos, yo era otro niño más. Cuando metíamos algún gol yo me quitaba la camisa para celebrar también y digo, usted es una niña, pero que... Y en las noticias sí me marcó mucho como a partir del 2004, 2002, como toda la parte de los desplazamientos, y yo decía, es que eso pasa en la televisión, a mi familia todo está bien, hasta que llegué a Llanaditas, a una fundación donde me parecía ver las imágenes de la televisión allá en esa montaña, y allá fue donde yo empecé a vivir, ¿verdad? Me impactó tanto que ya desde ese entonces trabajo con todas las comunidades. Eso te marcó también en ese momento. Porque yo vivía como que en una burbuja nada más de paseo con mi familia y todo muy bien. Claro que es la sensación de esa época. Es como una doble vida, o sea, una doble vida y se siente ahora. Pues en el 95 yo me decía, no, pues yo soy muy rico, o sea, no está como... Y desde tomando algo que de pronto dice Lourdes, y algo que yo también el compañero, yo pues de pronto lo tomaría esa transformación que ocurrió de Banda. Yo creo que el momento más importante para la ciudad, y digamos lastimosamente importante en hechos muy violentos, donde se recrudece o nace o no sé qué pasa en la ciudad, hay un cambio de cultura o de mentalidad en la ciudad cuando luego de que efectivamente habían unas barras de muchachos que ustedes armaban por su cuadra y demás, se empiezan a ver los primeros
terratenientes de Pablo Escobar. Pero luego de eso, estas barras solamente recuerdo que venían y visitaban. Por ejemplo, yo recuerdo que los frisos, Ricardo llegaba a saludarnos. Ya con solo venir a saludarnos ya tenemos un reconocimiento. Entonces ya no éramos barra, ya empezamos a hacer una banda. ¿Por qué? Porque ya teníamos un reconocimiento, como Ricardo era conocido en la ciudad, entonces ya inclusive, por solamente ser que él nos saludaba, entonces ya nos decían, vean, hay algo para hacer allí, lo van a hacer ustedes no son conocidos después de este man. Entonces ya ustedes son de la banda, entonces ya un reconocimiento. Entonces desde ese momento, estos muchachos llegaban simplemente a saludar las bandas de muchachos. Y ya por solo hecho ya ir allá, ya empezó ese cambio, listo, ya nosotros somos amigos de... Y hay otra cosa que también lamentablemente, y lo digo de buena fe, lamentablemente, es donde nosotros empezamos a ver que las mujeres les gusta son los que tienen la motivo, el carrito, pero ¿por qué no me miran si yo no tengo? No, entonces muchos de los que no teníamos nada, pues queríamos lo que tenía el referente porque me gustaba una amiga. Quería que ella me mirara. Entonces son muchas situaciones las que se envuelven ahí, digamos, en materia de la adolescencia. Exacto. Esa postura, ese lugar. Sí, tanto en hombres y mujeres como que empieza eso a cambiar la mentalidad de todos. Eso de la plata es importante porque es como una época de muchísima plata. Yo escucho las historias de los rollos que llegaban y sacaban así. Sí, era así. Y una de las veces nos pasó, pero muchas veces es demasiado inconsciente, como demasiado viajado, todo está mucho. Estábamos ahí como en un morcito, pues, de 3 años no bien vaciado, como entre 5, juntamos con la pizza, no sé qué, cuando llegó a las Toyotas, todas mis zonas cruzadas, como, pelados, ¿qué están haciendo? Nada. ¿Qué van a hacer? Pues, con pizza. Vamos a hacer, pues, tenemos 13 años, no tenemos plata de pizza. Cuando sácate, me sacaron unos billetes de 10.000 que me saco con cara de que no tengan para que vayan y compren a los chuscos como. No, pues no tienen. Ay, hágale que todo bien, es una nueva, como yo no país, listo. No, muchas gracias, se fueron, entonces como. Pasé la historia, como 10 años después, me dicen, ay, Con mi pizza no Es- de nada. así con mi pizza de los nacos, nunca nos Sí, dimos sí. cuenta. Así mismo llegaban a invitar la pizza y todos, como entonces ya éramos de la banda de... O sea que habían dos narrativas ahí, como una muy explícita y otra que pasaba Sí, en por el realidad. altar. Pues el camarón dice, pues un señor muy querido, que nos Y dio regalaban plata en ¿sí? casa y mercados, En de una- las navidades eran Uy, eso era botados. En una cafetería en Envigado que fue muy tradicional hasta hace Siempre un la año, derecha de esquina. al lado de la iglesia del Parque Envigado, que se llama Las Nubes, que se llamaba Las Nubes, Sí, se sí, hacía sí. Pablo Escobar y hacían filas de 2 y 3 cuadras y él se sentaba ahí con gacha a repartir plata. Les hacía filas. Pues en esa barra, Allá en la esquina donde yo les Ricardo digo, repartía era carro de plata. leche y el carro de leche para de- todo el que quisiera ir. Obviamente mi tía sí nunca nos dejó ir. Aquí la leche se compra. pero en esas cosas que tenemos como una abundancia, pero el exceso de querer mostrar. Esa cafetería, mire, ya en la época pues, actual, yo viví muchos años en Envigado, pues no vendía sino tinto, una casa vieja que ya no existe, que pesar, y era una cafetería que vivía abierta las 24 horas del día, nunca cerraba, hasta que la tumbaron pues hace Las 2 nubes. años, sí, Las Nubes. Y ahí se sentaba Pablo un sábado o un domingo y repartía plata por un montón, y era tradicional de Envigado, o sea, todo el que llega a Envigado, y ahí se sentaba Pablo y repartía la plata, no sé qué, un emblema, pues una cosa loca. Pero sí, yo creo que cambió la mentalidad. Por allí iban a decir algo. No, hay que hablar de cosas ahorita, pues que hay unos temas de fuera de la ciudad de Medellín que impactan mucho la ciudad. Y ahorita hablamos pues, de los discusiones, ¿no? Pero aquí en Medellín, por ejemplo, una banda muy reconocida ha sido La Terraza. Yo creo que fue una de las que hizo como que el país entero volteara a mirar hacia Medellín y lo que era el flaco de fenómeno. La Terraza. Por eso, y con el loco Elkin y todo eso, cuando esa gente, ¿qué hizo? Pues veo yo que ¿qué hizo que el país volteara hacia Medellín, a La Terraza? La muerte de Jaime Garzón, porque ahí fue el pelado alias Bochas, que fue uno sin En 99, Está estamos ahorita ahorita en el estamos 99. Pero otra cosa que marcó antes de esa fue la muerte del procurador. Claro, sí. Carlos Mauro y que el gobernador de secuestraron a Aníbal Gaviria, No, eso fue después. Guillermo.
A Pastrana. Está bien que Ya, no. matan a Carlos Mauro Hoyos y secuestran a Pastrana y Gilberto. Sí, pero si vamos a esos temas, por ejemplo, la muerte de los derechos humanos, no, Héctor Abad. al otro, el que entraron a que lo mandaron a pedir, que lo mandaron a matar a los Castaños, que entran hasta la oficina de Al Papá Noel. Se murió Bache. Mauro. Ah, María María. que eso me impactó mucho la ciudad porque... Pero eso fue en los 90. Sí, por eso, sí, pero son muchos temas. Porque Héctor Abad fue en el 80. la ciudad, ¿qué pasó ahí con esa muerte que impacta la ciudad? ¿Pero cuál? ¿La muerte de quién? De Valle. Del Moral, porque como era un reconocido defensor de derechos humanos, entonces, pues, y fuera de eso, entran hasta la oficina de él, lo acribillan dentro de la oficina, es como mostrar también que los sicarios de México no tenían límites, podían entrar a cualquier parte y tocar a cualquier persona, lo que dicen aquí, por ejemplo, a Héctor Abad, también, o sea, siempre no, Que ambos pero- eran Presidían el comité ambos al tiempo. O sea, en el 90, Jesús María Valle dirigía el comité de defensa de derechos derechos humanos, o sea, eso Y es ellos mental. también. Y Héctor Y en los nosotros 80. en Calistas pues que no los nombraron tanto, pero los de ahí. Ay, ¿cómo se llama? Ya vi una muerte también muy triste. Héctor Abad Gómez. Héctor Abad, Ah, el presidente de Aida. Vélez. Luis Fernando. Fernando Vélez. Sí. Yo también recuerdo, digamos, que para ese entonces uno veía el noticiero 24 horas y abrían con noticias de muertes. Entonces, pues, y recuerdo mucho siempre estar como esperando en las noches que llegara mi papá o mi mamá para ver las noticias, porque explotaba una bomba, pero nosotros no sabíamos qué había pasado, entonces queríamos ver las imágenes. Entonces, alrededor como de la familia se hablaba, y mi papá, que era el que vivía pues en la calle, porque trabajaba, vivía en la calle, trabajaba en Guayaquil, llegaba a contarnos lo que se contaba en el comercio, que todos esos comerciantes se comienzan a contar, ay, cayó tal, no, y el amigo o el hermano de no sé quién, o sea, siempre había como algo que vinculaba a algún comerciante o algún familiar, entonces él llegaba como a lo que veíamos en las noticias, él lo conversaba ahí, pues, muy paradójico ese asunto de estar siempre escuchando un muerto cercano. La muerte de Andrés Escobar. Uy, sí. Ese afectó toda la ciudad, pues. Al país, al mundo. 94. Porque además también habíamos acabado de vivir el Mundial de Fútbol. Era Italia, que estábamos ahí, ¿o no? Estados Unidos, la Italia 90, Otro tema hay que los Pepes, no he escuchado que mencionan los Pepes, sí, no, no sé. ¿En qué año entran los Pepes? A finales de los... Escobar, Eso fue a finales de los... Pues no, fue a finales de los 90. 93. En el 89, 95 estaba en Seguro Pablo. Acá dicen Y 93. desde el 93. 93. Cuando ustedes Oh. mencionan de pronto cuáles No, pero fechas espérate, importantes que nos identificamos